Ejercicio 10b. Ahora lo que tenemos que hacer es la perspectiva cónica del modelo y la sombra en perspectiva cónica con la misma dirección de rayos. 45 grados del R2 y una recta horizontal el R1. ¿Qué es lo que pasa? Como la recta, o sea el R, en realidad en el espacio es una recta frontal, nosotros en una perspectiva cónica trabajamos con el R1 y el R propiamente en el espacio. Y bueno, el R2 en realidad coincide con la dirección del R en lo que vamos a representar. Entonces va a ser, o sea, no va a tener fuga, no vamos a buscar puntos de fuga de la sombra, porque imagínense, si yo tengo que buscar a partir de donde yo ubique el observador, vamos a suponer en este punto, trazo el R1 hacia allá, y este R1 se tiene que intersecar con la línea de tierra, no se va a intersecar nunca porque son paralelos, pero sí, por el punto principal voy a trazar un R2, ¿sí?, que tiene esta dirección, y nunca va a tener otra dirección que esos 45 grados, porque el punto de fuga estaría en el infinito, entonces en realidad este R no fuga, siempre va a ser 45. Así en este caso vamos a armar la perspectiva cónica y los rayos para encontrar la sombra van a ser siempre rectas horizontales y rectas a 45 grados, apoyados sobre, por supuesto, la perspectiva cónica. Así que bueno, lo primero que tenemos que hacer en este caso es el encuadre de la ubicación del punto del observador, o sea, del observador, para poder definir entonces la posición de los puntos de fuga de la perspectiva. Fíjense, acá por ejemplo ya me estaría dando que puedo ubicar el observador, ¿sí?, de acuerdo al ángulo de 45 grados. Pero me voy al lateral, que está la silueta del modelo, y reparto el ángulo de 30 grados a la mitad y me posiciono acá, donde me dio el de 45 grados, y fíjense, me está quedando un sector afuera del ángulo, así que lo voy a tener que atrasar un poquito más, hasta ahí por ejemplo, que el ángulo de 15 grados por abajo de la línea visual media incluya la proyección lateral del objeto. Entonces me voy para acá. Fíjense, si esta es la posición del observador en el lateral y esta con el ángulo de 30 y este con el ángulo de 45, esta es la posición del observador que voy a terminar adoptando, ¿sí?, el que termina incluyendo los dos ángulos a las proyecciones. Entonces esto es B sub 1, esto es B sub 3, ya queda ahí. La distancia de línea de tierra, la línea visual media, por supuesto, es la altura del observador. Yo entonces ahora estoy en condiciones de tomar la distancia de línea de tierra a línea de horizonte y marcar o ubicar lo que es el observador abatido, ¿sí? Entonces ahora el modelo está planteado a 45 grados, 45 hacia un lado y al otro, así que desde el B sub 1 voy a trazar línea de 45 grados, a que esto es la hoja del ejercicio 10b, es una A4, les recomiendo que peguen otra A4 hacia la derecha y tengan otro papel hacia la izquierda para que entre el punto de fuga, pero el resultado va a entrar dentro de esta A4, lo otro es para ubicar los puntos de fuga. Entonces trazo esa recta a 45 grados hasta que me corte a la línea de tierra, trazo la otra 45 grados hacia el otro lado para encontrar el otro punto de fuga, ¿sí?, toca la línea de tierra y ahí, si yo lo llevo hasta la línea de horizonte, levanto la vertical de un lado, la vertical del otro, quedan los dos puntos, bueno, dentro de los papeles que les dije que hay que agregar. ¿Está? Entonces ya tengo ubicado el observador, las líneas que van a los puntos de fuga, el modelo, la línea de tierra, la línea de horizonte. Lo que hay que hacer ahora para poder resolver la sombra es hacer la perspectiva cónica del conjunto. Bien, una vez que tenemos dibujada la perspectiva cónica del modelo completo, recuerden que siempre empezamos por dibujar la vista superior o proyección horizontal, todo en la perspectiva, y después lo que hacemos es levantarla, y una vez que está completa, entonces sí empezamos con el tema de sombra.
Si los rayos siguen siendo, como habíamos visto, el R1 una recta horizontal y el R es esta recta a 45 grados, entonces vamos a empezar por esta parte de nuevo. Acá tenemos la unión de la pared con el piso, esto que está acá. Lo que vamos a hacer entonces es empezar por la recta, la sombra de esta recta. La separatriz de esta escalinata es esta recta vertical, esta de punta, vertical de punta. Eso termina contra la pared. Así que por la proyección horizontal de este punto trazamos el R1. Por el punto propiamente en el espacio, ahora pues estamos trabajando con el objeto en el espacio, no una proyección, esta es la sombra de ese punto en el piso. Para encontrar la sombra de este punto en el piso, proyección horizontal, R1, por el punto LR, tengo este punto que está acá. ¿Qué es lo que pasa acá diferente con el sistema diédrico? Que esta sombra es paralela a esta acá, porque son la sombra de una recta sobre un plano paralelo. Esta sombra no va a ser paralela a esta porque, como es una perspectiva que las rectas paralelas fugan a un punto, la sombra va a fugar al mismo punto que fuga este lado. O sea, no me tiene que dar paralelo, me tiene que dar fugando al mismo punto que esa arista. La sombra de este punto, ahora ya lo veo que va a ser sobre el piso. Entonces, aprovechando el mismo R1, en realidad es el mismo R1 porque la proyección horizontal de este punto coincide con la de este, acá. Por este punto trazo esto acá y ahí entonces me está dando, bueno, un poquito diferente al del sistema diédrico, que estaba muy cerca de la línea de unión del piso con la pared, pero ahí a lo mejor hay un error de dibujo de la perspectiva. Vamos a tomar como que me da sobre el quiebre del piso con la pared. Entonces la sombra de esta recta vertical está acá. A ustedes seguramente le va a dar un poquito más adentro. La sombra del último segmento va desde la sombra de este punto a este punto propiamente porque pertenece al plano de la pared. Entonces lo que tenemos ahí ya es la sombra de la escalinata en la pared, en el piso una recta vertical, en el piso la recta de punta, en el piso de nuevo la recta vertical. Esto que vemos acá entonces es como la sombra, fíjense, de esto en el piso y de esto en la pared. Ahí está la pequeña diferencia que me está dando a mí en la perspectiva. Ahora vamos por la sombra de la arista inclinada sobre la escalinata. Trabajamos igual que en los otros sistemas. Este punto no arroja sombra, tengo que buscar la sombra de este punto en el mismo plano que este, o sea en el plano horizontal. Proyección horizontal de ese punto, trazo el R1, por el punto en el espacio lo que hago es trazar el R. Donde se cortan tengo la sombra de ese punto en el piso, si los uno tengo la sombra de la recta inclinada en el piso. Y veo primer quiebre de la sombra. En la perspectiva, como la axonometría es más simple, si yo tengo dibujadas todas las proyecciones en el mismo plano, o sea, las proyecciones de esta recta, de esta recta y de esta recta en el piso, voy a ver cómo la sombra va intersecando a los distintos planos, a este plano vertical, a este y a este otro. Entonces, ¿cómo encuentro la sombra en esta cara, en este plano frontal o proyectante horizontal sería en realidad? Extiendo el plano, lo hago ilimitado hasta que esta arista corta a esta arista que es la que estoy buscando la sombra. Uno el punto de quiebre con ese punto que está ahí y me quedo con este tramo de sombra. Y ahí tengo el quiebre, el punto de quiebre entre este plano y el plano horizontal. Acá no puedo trabajar con paralelismo como trabajo en la axonometría o en el sistema diédrico. Pero fíjense que si yo vuelvo a hacer este tema de considerar el plano, vamos a considerar este plano ilimitado, pero hacia arriba y hacia abajo. Entonces veo que la sombra corta ese plano inclinado acá, ese plano, perdón, el proyectante horizontal ahí. Y si extiendo esta arista, corta la arista inclinada acá. Entonces yo uno este punto que está en el piso con este punto que está en el piso, tengo toda esta sombra virtual, real y virtual. Real y real. Estas sombras no son paralelas, estas sombras
concurrirían a un punto de fuga fuera de la línea de horizonte, porque en el espacio sí son rectas paralelas, pero en la perspectiva cónica por supuesto se representan con una determinada fuga. El último plano que corta, que es el de la pared, la sombra está acá, cortando al plano de la pared, y este plano ilimitado obviamente corta acá. Si yo uno este punto a este punto, resulta que tengo sombra como que no estuvieran los escalones, la sombra completa contra la pared, pero cuando considero los escalones tengo sombra virtual y sombra real sobre la pared del segmento o de la recta inclinada. Y fíjense que acá lo que me va quedando es la sombra sobre el plano horizontal, sobre el primer escalón y sobre el segundo. Ya los puntos de quiebre de los planos verticales me van definiendo cómo va la sombra, que de nuevo no son paralelos tampoco entre sí, porque en la perspectiva cónica todo fuga a algún punto, que lo tendríamos que buscar en todo caso si quisiéramos, pero no hace falta. La sombra de este volumen sobre el plano inclinado. Si yo tengo la proyección horizontal, fíjense, está acá, del plano inclinado, esto y esto que está acá atrás, yo voy a trazar por la proyección horizontal de este punto, acá en el piso, un R1, acá, hasta que me corte los lados del plano inclinado, y me lo está cortando acá, me lo está cortando acá, ¿sí? Situación similar a la que teníamos en el sistema diédrico. Acá ya no tengo el error que tenía en esta parte. Entonces esto lo llevo a los lados propiamente. Este punto está ahí y este punto está acá. Si esto está bien, estos tres puntos tendrían que estar alineados. Entonces fíjense, ahí lo tengo. Esto es la sección del plano de luz en el plano inclinado, lo mismo que en los otros sistemas. Entonces yo ahora, desde el punto propiamente en el espacio, trazo un R hasta este punto, tengo la sombra de este punto en el plano inclinado. ¿Está? ¿Qué es lo que me estaría quedando? Lo que hicimos en el otro sistema. Buscamos la sombra de este punto sobre el plano de la pared para poder determinar ahí la sombra de este segmento en la pared y el quiebre. Entonces, vuelvo a considerar este R1 que pasé acá y lo extiendo en realidad hasta que corte el plano de la pared, que es un poquito más atrás, es acá. Acá había cortado el plano inclinado, acá corta la pared. Ahí levanto una recta vertical. Y esa recta vertical la corto con este R a 45 grados que trazo desde el punto. Y me da acá. Ahí estaría la sombra de ese punto en la pared si no hubiera nada. Uno entonces este punto de sombra con este punto que pertenece al plano vertical, y entonces esa sería la sombra de ese segmento si no estuviera el plano inclinado. Esto ya me está dando el quiebre de la sombra del segmento en el plano inclinado, y acá por supuesto la sombra del segmento vertical en la cara inclinada. ¿Sí? Fíjense que trabajar en perspectiva cónica hasta es más rápido que trabajar en sistema diédrico. Nos queda la sombra de la superficie cilíndrica sobre el plano, esta cara del prisma. Y para encontrar la separatriz de esa superficie cilíndrica vamos a trabajar con, vamos a buscarla en el piso o en la proyección horizontal. Acá yo no marqué, tendría que marcarlo con el curvilíneo, no marqué la curva en el plano horizontal, en la perspectiva. Lo que me daría sería más o menos esta curva, va este punto y este punto. Es más o menos esta curva que está acá, ¿sí? La que es la proyección en el piso de esta curva que está acá. Yo para encontrar dónde está la separatriz, o sea, la generatriz que me marca la separación entre la parte iluminada y la parte en sombra, tengo que trazar un R1 y buscar el R1 tangente, ¿sí? Entonces está la curva, trazo en este caso la recta horizontal, y ahí lo que hago, donde es tangente, y esto es gráfico, aproximadamente por acá, trazo la generatriz que me separa la parte iluminada de la parte en sombra. Esta generatriz es la que va a arrojar sombra sobre el plano, este plano proyectante horizontal. Entonces puedo empezar por ahí
SR1 me corta al plano, este que está acá, en la proyección horizontal en perspectiva acá. Fíjense que es esta recta, ¿sí? Entonces desde ahí levanto esta vertical. Y esa vertical la voy a interrumpir, no, la voy a hacer cortar con este punto y este punto, que voy a trazar un rayo 45 grados y otro rayo 45 grados, que otra vez tengo una diferencia con el sistema diédrico que me está dando por arriba. Acá probablemente es esta recta la que está un poquito desplazada, la intersección del plano inclinado con este prisma. Y esto es lo que nos había dado muy justo, entonces por eso también esa diferencia. Lo más probable es que el error esté en la perspectiva, no en el sistema diédrico. Entonces esto que tengo acá es la sombra de esta generatriz, que es la separatriz de esa superficie cilíndrica, porque es la sombra, la separatriz viene por la parte de abajo, la curva de abajo, sube en esta generatriz y a partir de ahí sigue haciendo sombra la parte superior. Completemos este tramo de sombra, que es el más corto. Este plano, esta intersección, la extiendo hasta ahí. Entonces, este tramo de sombra es la que arroja este tramo de curva. Vamos a tomar un punto intermedio, ya que tengo la curva trazada en el horizontal. Tomo cualquier punto, este que está acá por ejemplo, lo marco en el horizontal. ¿Por qué? Porque yo tengo que trazar entonces a partir de ahí el R1, que me corta el plano, eso, levantar la vertical, o sea, este punto en proyección horizontal, trazo el R1 hasta que corte el plano que quiero encontrar la sombra. De ahí levanto la recta vertical y desde el punto lo que hago es traer el R a 45 grados y me da esto. Entonces, entre estos tres puntos, yo tengo que encontrar la curva que salga tangente de esta recta vertical, ¿sí? Y me una los otros dos puntos, un poquito más ahí sería, de manera de encontrar la sombra entonces de este tramo de curva en ese plano vertical. Seguimos entonces con la sombra del resto de la curva. Como habíamos hecho en el sistema diédrico, vamos a tomar los puntos auxiliares, que son este que está acá y es este, para encontrar la sombra. Este punto, que es este que está acá, fíjense, yo puedo hacer en la proyección horizontal, trazar el R1 hasta que toca el plano, y a partir de ahí levantar la vertical. O lo que es lo mismo, acá, si es que lo veo bastante preciso, en este punto el R1 lo llevo por abajo del alero, por ese plano horizontal, hasta que corte este quiebre. Y me tiene que dar lo mismo. Fíjense, ven ahí, esto es lo mismo que este rayo acá. Lo importante es esta recta vertical. Y a partir de ahí, de este punto, trazando el R, donde corta la recta vertical, está la sombra de ese punto acá. Vamos a buscar la sombra de este punto. Sigo buscando en la curva. Es este. Lo extiendo hasta que me corta el plano vertical. Ya lo habíamos trazado ese. Ahí. Trazo este acá hasta que corta y me está dando, a ver, este por acá. Y fíjense que claro, me está dando, es la separatriz, me está dando acá. ¿Sí? Entonces hasta ahora tengo ese tramo de curva, que obviamente ahí va a morder, ¿sí?, en el plano inclinado. Sigamos con los otros puntos. Este que está acá, que es el punto auxiliar que está ahí, trazo el R1, corta el plano, levanto la vertical y a partir de acá trazo el R y me da este punto que está acá. Esto, por la forma que tiene, que este plano no llega hasta este punto, sino que se interrumpe antes, si ese plano fuera ilimitado, ahí estaría arrojando la sombra. O sea que yo tendría que hacer esta recta de acá hasta acá para que este punto sea el último de la curva de la sombra. Lo puedo considerar ya ahí para unirlo sin necesidad de buscar
otro punto intermedio. Y entonces acá, fíjense, otra curva sería, con otro curvilíneo. Ahí. Fíjense entonces que pasa por este punto, este y este. Entonces, en esta parte puedo no unirla porque no hay nada, pero esta, ahí, sí. Entonces ahí ya lo refuerzo. Es la sombra de esta parte de la curva ahí. Esto otro, entonces, fíjense que si no estuviera el plano inclinado, entonces ahí tendría que encontrar, ahí voy a tener que volver al otro curvilíneo, más o menos, esto lo podemos unir puede ser algo parecido a eso. Fíjense, en realidad vamos a hacer en dos tramos esto y después moviéndolo un poco a la parte más plana de la curva, ahí estaría la sombra entonces en el plano vertical si no estuviera el plano inclinado. Tenemos esta arista que está acá, que es la de atrás, y para lo que me sirve esto acá es para encontrar este punto en donde se quiebra o se cortaría la sombra, ¿sí?, con esa cara triangular que está ahí atrás. ¿Qué hago con eso ahí? Un rayo de retroceso, porque entonces si yo hago el rayo de retroceso ahí, me va a dar el punto en donde va a empezar la sombra sobre el plano inclinado. Eso ahí entonces va a ser la sombra y va a ser una curva similar a esta acá, ahí, ¿sí? Entonces, la sombra de la curva en el plano inclinado, después ya sale la sombra de la generatriz que es vertical, la sombra de la curva que terminaría ahí. Acá se quiebra, o sea, esto tendría que estar en realidad en auxiliar, no se tendría que ver mucho, ahí. Y cuando deja de estar el plano inclinado, a partir de acá se ve de nuevo la sombra que hay sobre el plano de atrás, el plano vertical. ¿Sí? Si quisiera pintarlo, esto es sombra arrojada. Hasta ahí. Esto es sombra arrojada. Esto también. Ahí. ¿Sí? Esto entra en sombra propia. Hasta allá atrás. Esto sombra propia, la parte inferior del alero. ¿Sí? Y bueno, y esto también. Sombra arrojada y la otra que ya habíamos visto. Entonces acá tenemos el quiebre de la sombra. Se busca la sombra de la curva completa sobre el plano vertical y después entonces se busca ese punto de intersección con un rayo de retroceso que no es otra cosa que un R que va desde el punto de sombra hacia atrás. Encontramos este punto y hacemos la sombra que corresponde al plano inclinado.